Buenos días para todos aquellos que siguen la secuencia de nuestro devocional diario de nuestro ministerio Soldados de Jesucristo. Hoy vamos a continuar con el devocional de hoy, sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre hermoso, ante tu presencia venimos, Rey de Gloria, para que tú seas la guía en nuestras vidas, para que tú nos des la sabiduría, Señor, para poder hablar, compartir el mensaje, que ese mensaje llegue a las personas, Señor, a las cuales van a ser enviado y todos podamos entender, Señor, tu palabra y lo que nos quieres traer a nuestras vidas, precioso Dios. Este devocional lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, para hoy nos corresponde Ezequiel 17. El tema para hoy es cumple lo prometido. Para los seres humanos es fácil prometer, mas no cumplir. Difícil es cumplir lo que uno ha prometido. Tal vez habrá personas en las cuales cumplen su promesa o el pacto que se ha hecho, pero muchas veces nos gana el no cumplir. Entonces, esto hace de que nosotros busquemos a las personas o quien nos vamos a comprometer o hacer un pacto, hacer promesas. Buscamos a las personas cuando más estamos necesitados. Nosotros buscamos a estas personas sin pensar antes de actuar. Estamos, digamos que en una necesidad urgente, estamos tal vez endeudados, necesitamos urgente una ayuda de las personas. Entonces, vamos y hacemos compromiso con las personas sin pensar antes si podemos cumplir o no con eso que vamos a prometer o que nos comprometemos a hacer. Entonces, nosotros tomamos decisiones apresuradamente y eso no es lo correcto. Miremos qué nos dice en Ezequiel 17, el versículo 13 y 14. Dice, tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuere abatido y no se levante, a fin de que guardando el pacto permaneciera en pie. Aquí en este capítulo Dios permitió que el rey de Babilonia llegara al pueblo de Israel e hiciera un pacto con los principales de Israel para que el pueblo llegara a Babilonia, porque nosotros tenemos el conocimiento de que el pueblo de Israel a veces era obediente, a veces no. Entonces, Dios permitía que lleguen a Babilonia, Dios permitía que lleguen allá para que allá puedan, digamos que como decir, tomar la rienda en ellos para poderles tomar el control. Entonces Dios permitió que llegaran allá, pero más sin embargo tenían todo lo que ellos necesitaban. O sea, estarían firmes allá, pero por el compromiso que el rey de Babilonia había hecho con los importantes de Israel. Entonces, ese fue un pacto que realizaron. Hicieron un pacto y más que todo obligó el rey de Babilonia le exigió que firmaran ese acuerdo de que el pueblo estaría allá. Entonces el pueblo de Israel estaba allá porque dice que los llevaron a un lugar donde lo tenían, en un sitio donde serían prosperados, porque era un lugar de mercaderes en donde ellos podían colocar sus negocios, podían trabajar. Más sin embargo, ellos como siempre a veces obedecían, a veces no. Entonces ellos llegaron en ese momento y, y pues tomaron sus propias decisiones. Empezaron a mirar que tal vez ellos querían hacer otras cosas, querían el, digamos, como el libertinaje, ¿cierto? Porque Dios muchas veces escoge personas en las cuales les da la oportunidad de que puedan hacer sus cosas, puedan, digamos, les da la oportunidad de encontrar ese lugar donde se pueda uno colocar, digamos que un negocio o digamos que encontrar algo que nosotros necesitamos. Pero muchas veces anhelamos más,
somos envidiosos, arrogantes y queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, teniendo ya la bendición de Dios. Entonces, eh, nosotros miramos aquí eh, que todos los seres humanos hacemos pactos con muchas personas o con algo que nosotros tal vez en el momento nos comprometemos. Digamos que en la familia, muchos padres de familia prometemos a nuestros hijos muchas cosas, que si sacan buenas notas, que si son obedientes, tendrán lo que ellos pues anhelen, si está en las manos darles. Y los niños se ilusionan con estas cosas porque ellos están esperando que se cumpla eso prometido, ese compromiso que tenemos con ellos. Entonces, muchas veces quedamos mal porque les estamos ofreciendo algo a cambio de que cumplan sus obligaciones, que se porten muy bien, que escojan sus buenas amistades. Entonces, ya cuando ellos han cumplido, esperan esa contribución, esa, digamos, retribución, ese regalo que les prometimos o algo que nos comprometimos a hacer con ellos o a darles. Entonces, asimismo, también hay muchas veces que vamos a digamos que un lugar, una familia, un enfermo que necesita tal vez un consejo, que necesita una oración de sanidad. Nosotros nos comprometemos a ir y muchas veces los dejamos esperando. Entonces, pues en esas situaciones no debemos ser así con las personas porque al comprometernos, al hacer una promesa de que vamos a estar allá y que las personitas estén esperando, se sentirán angustiosos o tal vez tristes por lo que no estamos haciendo. Entonces, pues de todas maneras, debemos nosotros pensar antes de prometer para poderlo cumplir, para no hacer sentir mal a las personitas, para que tal vez nos miren después con desconfianza y ya no crean en nosotros. Entonces, pues nosotros debemos, como les decía, cumplir lo que se ha prometido. En esto, en lo secular, y muchas veces prometemos también a Dios, dice, que nos prometemos a servir a Dios, lo buscamos a Dios para hacer un compromiso con Él, para hacer un pacto, digamos que nosotros estamos en el momento endeudados, enfermos, y acudimos a Dios. Y muchas veces hacemos una promesa con Él y no la llegamos a cumplir. Y por lo tanto, pues vamos también a entristecer el corazón de Dios, porque nosotros nos prometemos que cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos dé la sanidad o cuando Dios esté con nosotros en esos momentos de dificultad, entonces nosotros prometemos tal vez servirle, tal vez ser fiel con Él, tal vez cumplir lo que la palabra dice, porque Dios demanda en, en la obra del Señor o en su palabra que muchas cosas en las cuales tenemos que cumplirlas y debemos ser serios, debemos, si nosotros buscamos a Dios, tal vez lastimosamente buscamos a Dios por un milagro, por la necesidad que tenemos, pero debemos entender que si hacemos una promesa, un compromiso con Él, debemos cumplirlo. Entonces, muchas veces dice que nos volvemos como esos 9 leprosos que Dios los sanó, mas sin embargo nunca llegaron a Él a decirle gracias, se perdieron y tal vez pues con su sanidad fueron a hacer otras cosas y Dios estaba esperando que no por obligación lleguen a agradecerle, sino que
por lo que Él hace en nosotros. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que aceptar que Dios es un Dios grande y maravilloso y que Él obra en nosotros, y debemos ser agradecidos. Nosotros hacemos un compromiso hasta en nuestra propia vida. Nosotros nos comprometemos a cuidarnos en la salud, a prevenir las enfermedades. Nosotros tenemos el conocimiento, nos han dicho muchas personas, o tal vez el mismo médico, y hasta en la misma palabra dice que debemos cuidar nuestro cuerpo. Y a veces decimos, vamos a meternos al gimnasio, alimentarnos bien, vamos a cambiar nuestra mala manera de hablar, de ser con los demás, pero solamente se queda en compromiso. Nosotros no cumplimos con lo que empezamos, o tal vez empezamos a hacer el ejercicio, tal vez empezamos con una dieta, a cuidar nuestra salud, pero más nos gana la pereza, nos gana el desánimo. Entonces no cumplimos ni siquiera con nosotros mismos. Podemos cumplir ese compromiso, y sabemos que pues si no cumplimos, algo malo viene hacia nosotros. Entonces debemos también en nuestra vida, empezando por nosotros mismos, cumplir con nosotros mismos ese compromiso. Miremos qué nos dice Ezequiel 17, el versículo 15. Dice: pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que diese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará él de estas cosas que hizo. Entonces aquí miramos que el pueblo de Israel, eh, el rey de Babilonia hizo un pacto con los dirigentes del pueblo de Israel, y ellos tenían que cumplirlo para estar bien, para que Dios permitiera que tuvieran lo que ellos necesitaban. Pero ellos se rebelaron, ellos fueron muy rebeldes, quisieron hacer las cosas en sus propias fuerzas, querían ellos obrar en su manera, a su amaño. Entonces aquí dice que ellos estaban buscando eh, la ayuda hasta de los propios enemigos, y buscaban en personas que tal vez a Dios no le agradaba, y ellos se rebelaron contra ese pacto y no lo cumplieron. Aquí dice que se rompió ese pacto en ellos. Entonces, muchas veces también en nosotros ese compromiso, ese pacto que hacemos, muchas veces lo dejamos que se rompa, y eso no es bueno, porque sabemos que eso trae dificultades, trae problemas, y debemos ser serios, serios tanto en lo secular como en lo espiritual. Si nos comprometemos con personas y también mucho más con Dios, debemos cumplirlo, debemos ser de palabra, porque nosotros tenemos nuestros antepasados en el tiempo de antes, que la palabra valía más que cualquier acto, miramos, pero ahora es lo contrario. Ahora no basta la palabra, sino el actuar, los actos que tengamos nosotros, cómo nosotros vamos a obrar en ese momento de lo que estamos diciendo. Entonces debemos demostrar esos actos, ser fieles, ser responsables, cumplir con lo que hemos hablado. Dice que así como el pueblo de Israel tuvieron que pasar las consecuencias por haber roto ese pacto, asimismo en nuestras vidas también va a llegar esas consecuencias. Miremos qué nos dice en Ezequiel 17, el 16 y 17. Nos dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con muchas compañías hará Faraón nada por él en la batalla. Cuando se levanten vallados y se edifiquen torres,
para cortar muchas vidas. Entonces aquí Dios es muy claro y les estaba diciendo al pueblo de Israel, pues ya que rompieron con ese pacto, ya que se rebelaron, ya que se volvieron rebeldes, desobedecieron a lo que tenían que cumplir, ahora dice, yo dejaré que sufran esas consecuencias. Y permitió que algunos allá murieran, que sufrieran a causa de el no cumplir ese compromiso. Entonces, asimismo, dice que nosotros si no cumplimos ese pacto, esa promesa, si nos comprometemos a hacer algo y no lo hacemos, esas consecuencias vienen, sea por bien, sea por mal, vienen esas consecuencias. Entonces, debemos pensar antes de hacer las cosas o antes de decir algo o antes de comprometernos a hacer. Entonces debemos pensar, ¿será que podemos cumplirlo? ¿Será que podemos hacer las cosas? ¿Será que somos capaces de, de no romper ese pacto? Entonces, asimismo Dios nos está enseñando. Él tiene el poder, la autoridad para traer esas consecuencias porque de todas maneras Dios tal vez nos perdona, Dios tal vez nos limpia de todos los actos malos que tenemos, pero no deja que esas consecuencias lleguen a nuestras vidas. Así como el pueblo de Israel permitió que allá sufrieran, murieran y, y pues no obtuvieran lo que ellos estaban esperando en sus propias fuerzas, asimismo también Dios nos habla a nosotros. Cumplamos con esos compromisos. Dios no puede ser burlado. Entonces, no esperemos a que si por causa nuestra, por culpa nuestra, por no cumplir, vayamos a sufrir y vaya a ser tal vez esas situaciones mucho más graves, mucho más tristes, mucho más duras de lo que tal vez podemos pasar. Entonces no esperemos a que lleguen esas consecuencias, más bien pensemos en lo que vamos a hacer, pensemos en lo que vamos a prometer a las personas, a Dios. Mire que en toda institución o entidad hay leyes, reglas, estatutos. Por lo tanto, antes de hacer un compromiso, antes de firmar un contrato, nos dan a conocer los estatutos, lo que se debe cumplir en cada entidad. Entonces, asimismo, vamos a hacerlo nosotros en nuestra familia, tal vez en nuestro barrio, con nuestros amigos. Tal vez no hacemos el contrato firmado, pero sí tenemos que entender y comprender que hay unas cláusulas, que hay unos estatutos de los que debemos cumplir para poder sacar adelante ese compromiso y ser responsables, porque nosotros digamos que si realizamos un compromiso con alguien, eh, y lo cumplimos, trae muchos beneficios. Nosotros vamos a entender que al cumplir, el ser responsables, el ser fieles, el quedar bien con los demás, va a traer unas consecuencias buenas, ¿cierto? Entonces, debemos entender que si nosotros somos responsables, nos van a ver como esas personas que cumplen y nos van a recomendar. Se van a abrir más puertas en nosotros para que haya más oportunidades. Las personas, si miran en nosotros que cumplimos, van a depositar la confianza en nosotros para que ellos también, así como ellos están bien al ver que cumplimos, nosotros también vamos a sentir nuestro corazón tranquilo, vamos a sentir que cumplimos y que vemos a las personas felices de que miren en nosotros esa responsabilidad. Dice que si nosotros cumplimos, llega bendición, mas no maldición. Y eso es lo que esperamos nosotros en nuestras vidas, tener siempre bendiciones para nosotros, para nuestra descendencia, porque nosotros sabemos que como padres, por nuestros actos, las consecuencias pueden llegar
a nuestros hijos o nietos. Entonces debemos empezar por nosotros mismos a cumplir esos pactos, a cumplir esos compromisos que hacemos en todo lugar, empezando por nuestra familia, y asimismo podemos también cumplir con los que nos rodean, pero mucho más importante es cumplirle a Dios. De Dios viene todas las bendiciones, vienen las ayudas. Sabemos que Dios es un Dios fiel, un Dios que nos ama. Dios cumple sus promesas. Él, a pesar, independiente de lo que hagamos, dice que es justo y fiel para perdonarnos, y que a pesar de lo que hagamos, Él nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, nos saca de situaciones difíciles. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no cumplir con lo que nosotros podemos trabajar en Él? Entonces, si nosotros en lo secular y también lo espiritual cumplimos, digamos que el servicio que vamos a realizar, lo hacemos con todo el amor, como dice la palabra, que no sea como para hombres, sino para Dios, con todo el amor, con todo el respeto, que podamos servirle a Dios, eh, cumpliendo el horario, cumpliendo tal vez el servicio en cada ministerio, eh, tal vez llevando su palabra, porque pues de todas maneras Dios ha dejado una misión en nosotros, es en nuestro ministerio, soldados de Jesucristo, es que permanezca y prevalezca esa palabra, que siempre esté en las personas, que esa palabra vaya de lugar en lugar, de persona en persona. Entonces Él nos ha puesto la misión a nosotros de poder estudiar, de poder, de poder prepararnos con lo que Dios nos ha dado para poder llevar ese conocimiento. Entonces, cumplamos con el compromiso que hacemos con los demás y con Dios. Eso va a traer para nosotros muchas bendiciones y podremos seguir siempre adelante con la ayuda de Dios. Amén. Que tengan un lindo y feliz día. Muchas bendiciones para todos los que siguen nuestra secuencia. Que el Señor los bendiga.